Bienvenides, esto es Vox. Poco Ortodoxas es un programa que hacemos 4 mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso, todos los martes a las 20 horas tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Nos pueden escuchar por Radio El Informante en elinformanteradio.com y por la repetidora de Córdoba Tribu Contenidos, que pueden sintonizar en tribucontenidos.com.ar. Y si no nos pueden escuchar en vivo, recuerden que subimos cada emisión en formato podcast, así que nos pueden buscar en su plataforma de podcast preferida o en YouTube. Como cada martes, tengo el gusto de presentar a las conductoras de este programa. Buenas noches, Antonella Gerbaji. Hola. ¿Cómo estás, Ana Laura Jaruf? Hola, buenas noches. Buenas noches, Pia Garavaglia. Buenas noches. Mi nombre es Noelia Méndez Santolari y les doy la bienvenida al programa de hoy, donde vamos a charlar de agentes representativos, de lo que está pasando en la actualidad económica local, de lo que sucede en Cuba, y también vamos a estar charlando de la última polémica en Twitter con cierto artículo de educación sexual integral. Además, recibimos a Jeremías Lachman, con el que vamos a charlar sobre la incorporación de nuevas tecnologías a la agroindustria, y no puedo dejar pasar que fue uno de los pedidos de la audiencia, así que lo disfruten. ¿Qué les parece si pasamos a la consigna? Muy buenos. Bueno, hoy la pregunta para los oyentes es si ellos creen, ellas creen que todos somos iguales. A mí es una pregunta que me costó un montón y creo que recién la pude responder cuando terminé mi carrera de grado haciendo mi tesis. ¿Ustedes, chicas, qué opinan? ¿Somos todos iguales? No, para mí cero. Perdón, no quise decir esa palabra. No somos todos iguales, pero ni ahí. ¿Vos qué opinas, Noé? Yo opino lo mismo que vos ahora, pero la verdad es que mi cerebro fue formateado en la carrera de economía desde una noción de que ahora les voy a pasar a contar. El concepto de hoy es agente representativo y es un concepto fundante de la carrera de economía. Lo primero que hay que decir es que en realidad, y esto te lo aclara todo el mundo, pero después es difícil como incorporarlo, aprehenderlo, el agente representativo es una abstracción, o sea, no existe en la realidad un agente representativo. Los economistas utilizamos esta abstracción para simplificar el comportamiento de los agentes en los modelos que utilizamos, es decir, que son nuestras aproximaciones del comportamiento de las personas en la economía, ¿no? Un modelo es una manera simplificada de escribir eso. Este agente no es representativo de la población humana, sino que representa una cierta manera de pensar. Es un ser absolutamente racional, egoísta, que busca todo el tiempo su propio beneficio económico, y también es capaz de tener y entender toda la información disponible sobre un tema y actuar en consecuencia. Este ser mitológico, denominado Homo economicus por los neoclásicos, dedica sus días a maximizar ganancias y minimizar costos a base de puro lagrangiano, que es el método matemático que utilizamos los economistas para buscar puntos máximos y puntos mínimos. ¿Puedo mencionar algo? ¿Cómo no? Amo que le hayan llamado Homo economicus. O sea, creo que los economistas nos la creemos tanto que nos creímos paleontólogos y dijimos Homo económicos. No, pará, un límite para los economistas. Ahora creen que, no sé, que son científicos de las ciencias naturales. No, yo creo que como buen economista es una forma de abrirse el paraguas, porque es decir, bueno, yo estoy acá homogeneizando el actuar de la gente, pero solamente en términos económicos, no es que somos todos iguales y ya, no, esto es para... No. Ser economista es el arte de saber abrir paraguas, me parece. Siempre estamos, pero, no. Y decir, no sé cuánto va a estar el dólar, basta. Tema picante. Tal cual, y además tiene como una cierta cosa medio darwiniana, ¿no? Como que el Homo económico viene después del Homo sapiens. Está, la verdad, horrible. Muy marketinero. Sí. Tal cual, pero bueno, el problema para mí de esto es la palabra representativo, ¿no? El agente representativo, porque puede prestarse a confusión y hacernos pensar que en realidad estamos hablando de personas
que efectivamente son homoeconómicos. Y lo cierto es que no todas las personas tenemos las mismas características. Así que hay un montón de supuestos que se realizan en los modelos económicos para morigerar un poquito esto de este ser tan económicamente perfecto y complejizar un poco los modelos, ¿no? Porque si decimos que el único agente es el agente representativo, en los modelos, todos los agentes se comportan de la misma manera. Y a veces es necesario plantearnos si todos tenemos los mismos intereses. Si la humanidad no es un cardumen que va en unísono hacia un mismo objetivo. Tenemos conflictos y no compartimos siempre los mismos intereses. Así que hay modelos que tienen 2 agentes, hasta 3 agentes, el más jugado. Pero a mí la crítica que más me gusta es la crítica que hace la economía feminista del agente representativo, porque dice que tiene un sesgo androcéntrico. ¿Qué quiere decir eso? Que esta lógica económica pertenece en realidad a un varón. No está teniendo en cuenta a las mujeres en esta representación, porque las mujeres estamos muy poco representadas en el mercado y el Homo economicus se mueve en el mercado y bueno, es un espacio dominado por hombres. No, ¿sabes qué? Ahora que te escucho eso, recordé una conversación, nunca mejor aplicado el concepto de agente representativo, o sea, la diferencia entre los distintos agentes representativos. Estuve hablando sobre microeconomía y curvas de utilidad en un almuerzo de trabajo, porque la típica discusión, ¿no? Cuando dicen, no sé, yo me incluyo, las mujeres gastamos mucha plata en la peluquería, ¿no? Entonces vos tenés el tipo que te dice, ay, ¿cómo gastan toda esa plata en la peluquería? Y vos decís, bueno, ¿vos cómo gastás toda esa plata en una PlayStation? Entonces empezamos a hablar justamente de las curvas de utilidades distintas, donde yo, en mi caso, no digo todas las mujeres, pero yo tengo, le doy mucha más utilidad a ir a la peluquería, y el hombre le da mucha más utilidad a la PlayStation, o le da mucha más utilidad, no sé, al partido de fútbol. Entonces cada uno tiene su propia curva de utilidad y cada uno del consumo de los bienes, claro, y gustos y preferencias, ¿no? No hay un consumidor representativo tampoco, claro. Sí, claro. Si no tendría tanto éxito las cosas customizadas también. Es cierto, es cierto. Así que bueno, les dejo la pregunta, queremos saber qué opinan ustedes, ¿somos todos iguales o no? ¿Y por qué? Y pasamos al tema de la semana, ¿quieren? Dale. En el tema de la semana vamos a hablar de esto que siempre nos preocupa y que es la inflación, porque salieron los nuevos datos del mes de junio, donde hablamos ya de un alza interanual que supera el 50%, la cifra mensual fue de 3,2%, más o menos era lo que el mercado esperaba. Efectivamente, si uno lo compara con el mes anterior y el anterior, hay un leve deceso, pero bueno, sigue siendo bastante alta. En este caso, la mayor suba se dio en el sector de comunicaciones, sí que fue una alza de 7%, pero sigue habiendo advertencias respecto a lo que tiene que ver la suba de alimentos. Hay una cámara que se dedica a analizar el tema de la carne, e indicaron que hubo un aumento de 8,2% entre mayo y junio, y que el consumo se sitúa un 5% inferior a lo que estaba sucediendo en junio de 2019. Y bueno, ya hemos hablado en nuestros programas acerca de si la culpa es de los precios internacionales de los alimentos o no, pero bueno, sea cual fuera la culpa, lo cierto es que el tema de alimentos y bebidas sigue picando fuerte y es justamente el rubro de más incidencia en lo que es la canasta de consumo de los sectores más vulnerables. Por esto es súper importante, especialmente por lo que tiene que ver el valor nutritivo de la alimentación, y hubo algunos informes respecto a tendencias de consumo donde muestran que los mayores descensos se han dado en el rubro de alimentos y bebidas. Entonces, bueno, por lo menos a mí es un tema que me preocupa bastante. Sí, Ana, ¿te puedo ahí meter un bocadito? Quería recordar que este mes hicimos el pro del IPC y estuvimos sorteando premios. Todo para nuestros oyentes, ¿no? ¿Qué sorteamos, Ana? Sorteamos unos hermosos, no puedo decir yo a eso, pero son unos cuadernos de Inshalar. Además de cuadros, hacemos cuadernos. Y encima estoy contenta porque se lo ganaron 2 de nuestras entrevistadas. Sí, una Alejandra y Sofía Zamparo. Ale ya se lo llevó. Sofi ya está acá esperando para que organicemos.
Pero bueno, de paso le decimos a todos los oyentes que, aunque no hayan ganado, pueden igual comprarlos. Sí, sí, tal Son cual, no muy se los lindos. pierdan. Son muy lindos. Yo tengo un ejemplar y la verdad, chocha. Yo también, tengo el mismo que Pía, me copié, pero me encantó el del mar. Esa gente representativa, no mentira. Pero los invitamos a seguir participando porque puede haber más. Puede haber más. Y quiero decir algo, no, en los cuadernos no va a haber inflación. Yo me comprometo que no, acá se va a pisar. Está en precios cuidados. Polémicas declaraciones. Polémicas declaraciones. Bueno, ahora que hablamos de esto, ¿no? De precios cuidados. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay un montón de estos precios cuidados, el tipo de cambio que no se mueve, las tarifas que más o menos están controladas. Entonces digo, ¿qué es lo que está pasando? Yo, sinceramente, tenemos que, aunque no nos guste, volver a la explicación, no sé si 100%, pero lo que pasó con la emisión monetaria, evidentemente, digamos, hubo una emisión monetaria fenomenal el año pasado, por supuesto que producto de la crisis, de la pandemia, y que había que paliar esa situación. ¿Qué fue lo que sucedió? Hubo también el año pasado, producto de la crisis, una mayor demanda de dinero en efectivo de parte de la gente, el circulante del poder del público creció. Hay datos de que creció al 32% en términos reales a fines de lo que era el tercer trimestre del 2020. Pero después, cuando se fue acomodando la cosa, ese nivel de monetización empezó a caer al tiempo que se empezó a acelerar la inflación. Entonces, hay varios analistas que están advirtiendo de esto, porque dicen, ojo que si la salida, porque estamos medio en recesión, digamos, ojo que si la salida es con más emisión para que aumente el gasto, para que aumente el consumo, eso puede caer en una aceleración aún peor de la inflación. Y yo confieso aquí que a mí me preocupa, porque es verdad, hoy estamos con niveles del 50% interanuales, se estima que va a llegar al 50% anual, 48, 50, pero a diferencia de otros periodos, hoy supuestamente hay varias cuestiones que están ser controladas. Entonces digo, están controladas entre comillas, porque evidentemente no se puede controlar. Entonces, si esto obedece, que no lo podemos desestimar, a la emisión monetaria que ocurrió en el 2020, si la salida a esta crisis es con más emisión, que no lo sé, porque en realidad el gobierno también vino haciendo muy bien los números, las cuentas fiscales, las reservas, digamos, en ese sentido yo estoy tranquila, pero bueno, si eventualmente se requiere mayor emisión para poder incrementar el consumo, incrementar la actividad, especialmente teniendo en cuenta el periodo electoral, y la verdad es que no sé si vamos a cerrar en 50 o más, digamos, es como que es una variable que para mí está en constante tensión. Pues justo hablábamos de eso. Ay, perdón. Creo que íbamos a decir lo mismo, que hablamos un poco de esto con Santiago Bulat en el programa pasado. Bueno, es que nunca se termina. El tema de la inflación es constantemente, nunca se termina. Y también es muy importante cómo se financia el gobierno. Una de las cosas que vos mencionabas es que vienen haciendo bastante bien los números, y las últimas licitaciones de títulos del Tesoro fueron bastante buenas a raíz de un cambio en la normativa de los encajes. Y bueno, están cubiertos, pero ahora están cubiertos. Pero lo que vos decís acerca de las elecciones, sí hay que estar muy atentos. Claro, porque... Claro, bueno, que es un poco la incertidumbre que hay todavía en el mercado, hasta dónde son capaces de tirar, digamos, más al fuego para acelerar la economía. Ahí, bueno, es esa tensión interna que hay entre, para mí, dos polos dentro del mismo gobierno. Pero bueno, en otros lugares donde hay tensión, y mucha, es en la isla de Cuba, ¿no es cierto, Pía? Así es, Ani, también hay tensión entre dos polos, justamente. La semana pasada en Cuba se ocurrieron las manifestaciones que, por lo que se estuvo comentando, en comparación a las últimas décadas, fueron de las más grandes. En principio habían comenzado por apagones prolongados de electricidad, y también en demanda de una campaña de vacunación contra el COVID. Sin embargo, esas manifestaciones lentamente fueron progresando hacia demandas ya de nivel política, cívico, política, gritos de libertad, gritos de patria o muerte, patria o vida. Son cuestiones ya un poquito más complejas, y justamente está esto de los dos polos, ¿no? Uno que es más un lado, digamos, un
un lado un poquito más pro Estados Unidos, a esa medida intervencionista que permita justamente una mayor ida y vuelta con Estados Unidos, justamente admitiendo o reconociendo que el modelo cubano posee un grado de insuficiencias internas, y luego uno que ve ya la intervención exterior, sobre todo la de Estados Unidos, como algo mucho más antagónico, ¿no? Como algo que mejor evitar. Y está más o menos entre esas dos, están en esa dicotomía, digamos. En principio, la situación en la pandémica, digamos, en Cuba fue bastante moderada. De hecho, a fines de 2020 solamente tenían 1.500 muertos por COVID, que la verdad es una tasa bastante baja de mortalidad, creo que también mucho incentivado por el poco ingreso y egreso de personas al país. Sin embargo, ya la semana pasada las autoridades declararon que estos casos aumentaron a 7.000, de vuelta de 1.500 a 7.000, y ya los casos, la complicación era mucho peor, y justamente la situación sanitaria, la capacidad de envolver la crisis pandémica, y encima que la vacuna que empezaron a fabricar internamente no pudo cumplir con la distribución requerida, empezaron a formar medio un caldo de cultivo. Además de eso, la economía se encuentra en una situación bastante crítica, la pandemia le pegó bastante fuerte, cayó un 11% el año pasado, que es, en comparación a los últimos 30 años, el peor dato. Y habían anunciado un paquete de medidas que, si bien pegaban algún impulso en los salarios y las pensiones, también terminaron fogoneando los precios. Y además de que la reforma estructural que se había empezado en 2011 no terminó de hacer efecto, o las medidas no terminaron teniendo continuidad, con lo cual, bueno, todas estas cosas, medio también ha pasado en Sudamérica o en Latinoamérica, cosas así que hemos conversado un poquito. Esto quizás es un poquito más severo por la modalidad de gobierno que tienen en este momento, con lo cual se mezcló, creo que con muchas cosas que ya vienen de hace varios años. Pero sí, lo que pasó es esto: componente social, componente económico, más pandemia, caldo de cultivo, estalla todo, y salieron a las calles. Sí, dime. Sí. No, porque es interesante, en Sudáfrica también hay caos, que si bien surgieron por un problema político, porque bueno, metieron preso al expresidente, pero al margen de eso, también venía, como decís vos, habiendo un caldo de cultivo debido a la crisis económica, incrementada también por el COVID. Y lo que quiero decir rápidamente es cómo estas crisis tan fuertes, tan inesperadas, que afectan al mundo entero, generan recuperaciones en forma de V en aquellos países más preparados, pero estallidos sociales en aquellos que ya tienen, evidentemente, cuestiones estructurales más fuertes, y que pueden culminar con fuertes caídas políticas, ¿sí? Porque ahora, bueno, lo de Cuba no sabemos cómo va a terminar, y allá en Sudáfrica estaban bastante complicados también. Fíjense lo que pasó en Colombia. Para paliar la crisis, que quisieron incrementar los impuestos, se vio toda la gente a la calle, ¿no? Digamos, la polarización también se ve acá, y para mí va a ser peor. O sea, el fin de la pandemia, va a haber más polarización. Tal cual, sí, había comenzado en forma acelerada también en Chile, después con la pandemia se profundizó. Sí, además el caso particular de Cuba es que hoy por hoy, bueno, el presidente, Díaz-Canel, que está alineado con Raúl Castro, que justamente ahí está todo alineado el Partido Comunista con, digamos, la dirigencia, con lo cual ahí hay una unidad. Y lo que hicieron ellos, la postura que mostraron fue, bueno, apoyemos estas manifestaciones, extendamos este reclamo a Washington, ¿no? Y después ahí tenés justamente donde se abren estas dos falanges, ¿no? Los que dicen, no, mirá, está bien, el castrismo hay que apoyarlo y tenemos que extender este reclamo a Estados Unidos porque ahí es donde está el origen del problema, y otros que dicen, no, este gobierno está siendo displicente, hay que hacer una borrón y cuenta nueva, ¿no? Y también es que es la primera vez en que ya empiezan a participar generaciones que no vivieron la Revolución Cubana, lo cual puede justamente desembocar en lo que decís vos, Ani, que es un cambio de gobierno, y acá sería algo re brusco. Sí. Igual yo, bueno, acá Mirta iría demasiado a izquierda. Soy de las que piensan que Estados Unidos es gran responsabilidad, no sé si totalmente, pero que tiene gran responsabilidad. Listo, lo dije, corten acá, manden el corte. No, a ver, los bloqueos comerciales y a ver,
sobre todo que tiene muchos aliados Estados Unidos, ¿no? Con lo cual el bloqueo comercial de Estados Unidos se acompaña con el bloqueo comercial de muchos otros países. Claro, no quiero decir, ojo, no justifico, porque no quiero que me tergiversen los medios, por favor, pero no justifico, digamos, y tampoco soy castrista ni voy a decir todo. No estoy de acuerdo con eso, pero también es cierto que tampoco es que son inocentes o que son unos bebés de pecho, digamos, ¿no? No, tal cual. Les toca bailar con la más fea a Cuba. La verdad que es un contexto que nunca les resulta favorable, nunca les termina de resultar, digamos, favorable. Así que bueno, pero bueno, eso sería el contexto. Hay que ver cómo evoluciona. Hoy está en plena crisis, hay que ver cómo continúa en este momento, pero bueno, queríamos más o menos transmitirles cómo estaba presentándose esta situación. Le deseamos mucha fuerza al pueblo cubano y esperamos que puedan salir de esto de una forma más que pacífica. Así que si querés, Santo, vamos al Abro Hilo. Dale. Y en el Abro Hilo de hoy voy a hablar de un tema que si este fin de semana estuvieron navegando en Twitter van a saber de qué estoy hablando, y si no, se los voy a contar ahora. En realidad no podía no hablar de este tema porque mi timeline estaba repleto, no sé de ustedes chicas, ahora me van a contar, pero repleto de este pene de madera gay. Y Sí. me pareció de todos lados, a favor y en contra, pero para los que se lo perdieron, voy a contarles de qué se trata esta pelea en Twitter. El Ministerio de Salud llamó a una licitación para comprar 10.000 penes de madera pulida por un monto de 13 millones de pesos. La gente se escandalizó por el monto de plata, pero hice la cuenta, la división, y me da 1.300 pesos por pene. No me parece tan grave. O sea, es re coherente. Claro, no es que dicen, no, se están robando todo, pero claro, si vos decís 13 millones en penes, te parece un montón, pero en realidad porque son 10.000. Pero encima la compra incluía dispensers de preservativos y maletines de color turquesa. No sé por qué explican que es de color turquesa, pero bueno. Así que el precio sería menor por pene, ¿no? Me parece caro, pero parece que la gente lee y se escandaliza por cualquier cosa. No va a ser una división No, que se estén quejándose. se habían escandalizado por el simple hecho de que sean penes de madera, me parece. No importa Para el mí precio. por todo, porque siempre mencionaban que eran 13 millones. Decían, el gobierno gastó 13 millones en penes de madera. Entonces vos no sabés cuántos están comprando, ¿entendés? El título era, gastaron 13 millones en penes de madera. Pero bueno, en realidad es 1.000 pesos por pene, no está tan mal. Bueno, el Ministerio de Salud respondió a estas críticas porque la gente lo criticó diciendo que esta compra es porque están aumentando a lo pavote las enfermedades de transmisión sexual a raíz de todo lo que es la pandemia. A partir de la pandemia parece que la gente dejó de usar el preservativo, entonces empezaron a incrementarse enfermedades que antes no estaban tan... ¿Quieren saber ¿cuál es la quiénes relación? no usan el preservativo? Podés ir por la calle e identificarlo. Al El que te driver. gusta el barbijo por abajo de la nariz, Ah, ese bueno. no se pone bien el preservativo. No, pará, Anto, Una correlación directa. Sí, no Relación entendí directa. el driver. ¿Por la pandemia no usan preservativos? se observó un descenso en el uso de preservativo durante la pandemia, según estudios del Ministerio. Pero, claro, pero no No dicen a que ver, es por el pensemos, COVID, ¿por qué será? sino que ¿Por menor porque educación o no, por- para mí están muy caros. Menos plata no puedes gastar en estas cosas, no sé. Bueno, esta Sí, vez. pero es muy caro tener un Betty Sí, en este bueno, momento también. todas por la enfermedad. Claro. Bueno, Bueno. pero ahí justo hay un tema, porque usar preservativo, además del control reproductivo, evita la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Y eso es algo que no se puede suplir con otro método anticonceptivo. Sí, tenés razón, no es 100%. Mucha de acuerdo. gente por ahí dice, "Ay, bueno, no, tomo pastillas, entonces no es necesario el preservativo". Sí, es necesario el preservativo. Es más, mi ginecóloga dice que siempre es necesario el preservativo. Tengas una relación estable, de 50 años de matrimonio o no, ella me recomienda eso. Sí, bueno, me parece muy bien porque te estás
preservando, todos se deberían preservar a sí mismos, ante todo, obviamente. Así que bueno, nada, estos penes eran para enseñar a poner el preservativo, para una clase de ESI, que es Educación Sexual Integral. Pero bueno, más allá de esto, como bien contaba Noé, el preservativo previene el 98% de las infecciones que se producen a partir de relaciones sexuales, sin protección. Así que hay que usar preservativos y quiero contarles un par de tweets que fueron los que más me impactaron sobre esta polémica. El tweet estrella, pero estrella lejos, se lo lleva @Juanjo Malvinas, que es Juan José Gómez Centurión, ex precandidato a presidente, que dice: bueno, este es uno de los mejores, no sé si es el mejor, me dirán ustedes, dice: el Ministerio de Salud compró 10.000 penes de madera para usar como material didáctico. Interesante. Por el precio de 10.000 penes podrían comprar 1 millón de pepinos que cumplen la misma función y además ayudan a las economías regionales. Bueno, no, qué horror. Este es el matemos 2 pájaros de un tiro. Pero se pudre después el pepino. Claro, o sea, esto es reutilizable. Y capaz también la economía regional de alguien puede producir los penes de madera. Claro, ¿por qué tiene que producir? ¿Saben qué? Iba a preguntar quién produjo los penes, porque bueno, había una licitación, había 2 que eran del exterior y unos argentinos. Claro, ¿por qué del exterior? No, hay que comprar. Tienen que ser argentinos. Claro, ahí sí. Innecesario. Bueno, y otro muy polémico que estaba trending topic zarpado fue Luis Juez, que dice, rosa lo zarpado, dice: que prueben estos penes de madera con los vacunados VIP, dijo Luis Juez. Dice, ay, por favor. Mezclando todo, pero a otro nivel. Claro, es como, por favor. Pero bueno, el nivel de discusión de la dirigencia política por el piso. La vara está muy baja. Pero bueno, yo celebro la compra de este material didáctico porque yo realmente no tuve educación sexual en mi colegio, era hipercatólico y como dicen en los colegios religiosos, la única anticoncepción 100% efectiva es la abstinencia. Así que a mí no me tocó nada de esto. Yo no vi ni una forma de poner el preservativo, nada. Así ni un pepino, ¿viste? Ni un pepino. Yo celebro esta iniciativa y que se bajen los casos de transmisión sexual, de enfermedades de transmisión sexual. Y invertir en un pene de madera hoy puede salvar al Estado de invertir en hospital mucho tiempo después. Sí. Así que me parece Sí, hubo mucho, me estoy acordando también, Horacio Cabal dijo que mejor que miren videos para aprender a poner. O sea, por favor, en esta vida virtual. Además, ojo que videos, porque hay muchos videos que no usan nada. No sé qué video mira Horacio Cabal. Mira, Horacio Cabal yo no puedo opinar porque nunca vi nada, chicas, nunca vi ni video nada. Mirá cómo mandaste al frente, Careta. Qué feo. Bueno. Pero bueno, chicas, yo para cerrar este bloque, si les parece, voy a poner a un artista más que revolucionario en este tema, David Bowie, que como saben, no le hizo ni asco a nada, ni al tema del género, ni al tema del sexo, ni nada, así que me parece que viene más que atinado a sacar un poquito este tabú, empezar a hablar un poquito más del tema e informarse, me parece más que importante. Así que vamos a ir con Lady Stardust de David Bowie. Bienvenidos al segundo bloque de Pox, es el momento de la entrevista y en esta ocasión estamos con Jeremías Lachman. Buenas noches, Jeremías, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, saludos a todos. Gracias por participar de nuestro programa. Jeremías es economista, cursó la maestría en Economía en la Universidad de Buenos Aires y actualmente está terminando el doctorado en Economía también en la misma casa de estudios y además es investigador del IEP y dictó clases en diversos cursos de grado de la UBA, a la vez que investiga temas de cambio tecnológico, desarrollo productivo, y también voy a contar aquí que con Pía, que hicimos también la maestría
en la UBA te tuvimos en alguna que otra clase de economía agropecuaria y por ahí queríamos arrancar esta entrevista porque actualmente hay un boom de las commodities, un boom de precios, un poco producto de esta situación del COVID inesperado, pero bueno, queríamos preguntarte a vos qué opinás al respecto, cuánto crees que va a durar y si sabes o tenés idea qué es lo que está pasando o cómo se comporta en estos casos el inversor, ¿no? Porque también sabemos que el tema del agro se mueve mucho, hay como un mercado financiero del agro. Claro, bueno, sí, antes que nada, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá con ustedes. Con respecto a lo que me preguntabas del mundo de los commodities y el alza de los precios, sí, fue una situación no del todo prevista, que tanto por el fenómeno de COVID como también otras situaciones coyunturales derivaron en este alza generalizada de la gran mayoría de los commodities. Ahí está China, ¿no? Siempre el gran motor de todo este impulso de precios, que básicamente cuando se generan estas situaciones en el mercado, que de repente un gran comprador empieza a comprar más de lo que los agentes tenían previstos, ¿no? Se generan estos procesos de alta, de suba en los precios. Que también existen algunas, no sé, en el caso de la carne, por ejemplo, también hay como algunas particularidades, no sé, en el caso de China, que históricamente le compraba carne a Australia, y a partir de conflictos geopolíticos entre el gobierno chino y Australia, de repente dejaron de comprarle carne a Australia y, bueno, eso repercutió en el resto de los vendedores de carne a China. Uno de los más importantes a partir de los últimos años es Argentina, y bueno, y eso también explica, si se quiere, por ejemplo, en el caso de la carne, este alza que hubo desde el 2020 y que se siguió profundizando en este año. Sí. Bueno, te dedicas también a investigar un poco, como adelantó Ana, un campo no tan conocido pero súper relevante en este país, cuya principal exportación es el producto agrícola. Y quería que por ahí nos cuentes un poco de qué se tratan las empresas AgTech y lo que es la agricultura y la ganadería de precisión. Bueno, sí, básicamente, digamos, pensando en desarrollo económico, en cambio tecnológico y en distintas posibilidades que pueden tener Argentina, pero también otros países de la región para insertarse de forma más exitosa en cadenas globales de valor, empezamos a estudiar con mi grupo, el grupo que yo que estoy inserto, ¿no? Con Andrés López y Roberto Bizang, básicamente, y más otra serie de becarios. Bueno, identificamos el caso de las AgTech y de otras empresas que desarrollan equipos para la agricultura de precisión, que las AgTech básicamente se podrían resumir como empresas de base tecnológica, ¿no? que brindan servicios a partir de plataformas digitales, ¿no? Y estos servicios pueden aplicarse a distintos eslabones de la cadena productiva, ¿no? Entonces, estas empresas, obviamente los servicios pueden ser muy diversos, pero por ejemplo, algunas pueden tomar imágenes satelitales, datos climatológicos y, bueno, a partir de imágenes satelitales también hacer una reconstrucción histórica de un lote de campo y analizar el potencial productivo, ¿no? Metro a metro de cada unidad de tierra. Entonces, quizás en vez de sembrar con una misma estrategia, de repente, a partir de, no sé, del desarrollo de algoritmos basados en Big Data, inteligencia artificial y demás, se pueden identificar estrategias de producción que se llaman sitio específicas, ¿no? ¿Y en nuestro país se están utilizando masivamente o recién están arrancando? No, masivamente no, estamos lejísimos de eso. Sí, hubo un boom fuerte por el lado del desarrollo de proveedores, ¿no? Como que surgieron este tipo de startups
O sea, si uno compara Argentina con el resto de los países de la región, somos uno de los países líderes en esta materia. Y obviamente hay un montón de casos de empresas que adoptan estas tecnologías. De hecho, algo muy interesante para estudiar y que estuvimos viendo es que gran parte de la gestación de estos proyectos ocurre a partir de vinculaciones y de espacios de cooperación entre el desarrollador de la tecnología y el potencial usuario, ¿no? O sea, el emprendedor que va visitando campos, hablando con productores, con distintos actores de la cadena, para identificar lo que se llama pain points, ¿no? Como como oportunidades comerciales o ¿no? Como puntos de dolor, y generar alguna solución tecnológica aplicables para eso, ¿no? Y claramente hay muchas empresas de producción agropecuaria local que lo fueron adoptando. Estamos lejísimos de que se trate de un fenómeno masivo, ¿no? Pero sí es parte de una reinvención, ¿no? Como que entran más actores en el proceso, quizás incluso se genera una nueva cadena de valor en el agro con esto. Totalmente, sí, totalmente. Parte de la motivación, ¿no? que subyace a estos temas de trabajo es que un poco también vinculada a la pregunta inicial sobre el alza en los precios de los commodities, es que queda en evidencia, y ya se sabe hace tiempo, que la producción de alimentos, recursos naturales renovables, o sea, cada vez hay mayor tensión sobre eso, cada vez se necesita producir más, a partir de el caso chino, pero también otros países emergentes que cada vez empiezan a consumir mayor cantidad de proteínas animales y demás, y a su vez una necesidad de generar una producción de estos recursos naturales renovables de forma mucho más sustentable a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, que el impacto ambiental de estas actividades se reduzca sustantivamente. Claro. Y bueno, justamente en el caso de la SACTEC o el caso de los distintos equipos para la agricultura de precisión, estarían orientados a reducir sustantivamente el uso de insumos, por ejemplo, al tiempo que también habilitarían aumentos en los rendimientos agrícolas. Y en relación a esto que me preguntabas, también lo que estuvimos viendo es que estas empresas que surgen acá en Argentina, muchas veces pensando a partir de problemáticas que enfrentan los productores locales, en muchos casos se pudieron internacionalizar de forma rapidísima, ¿no? Hay casos, no sé, de firmas que luego de 1 año o 2 años de haber empezado a pelotear las ideas, ya estaban con clientes en otros países de la región o mismo en países en Estados Unidos, en Europa, en Australia y demás. Sí, Jeremías, sabes que justo todo lo que estás contando me recuerda a que la temporada pasada nosotras entrevistamos a Martín Bouchard, que ese fue el creador de una AgTech, pero nos contaba que al final él la creó, pero la tuvo que llevar a cabo en Uruguay. El emprendimiento era de hidrocultivos, y lo que le pasó es que contaba que en Argentina no estaban dadas las condiciones para poder llevar a cabo el emprendimiento, porque los insumos eran importados y ahí se frenaba toda la idea que tenía Martín. Además del problema de las importaciones, ¿qué otras condiciones tienen que sortear a veces los emprendedores porque realmente a veces tienen las ideas pero no lo pueden llevar a cabo en Argentina porque tienen dificultades para desarrollarse en el país? ¿Es un ambiente hostil Argentina para estos emprendedores o en realidad se están tomando capaz alguna que otra iniciativa para poder fomentarlos? Sí, o sea, tema interesantísimo, que esto es materia de estudio dentro de nuestro grupo sobre los obstáculos, ¿no? Digo, ¿qué obstáculos enfrentan estas empresas para desarrollarse y poder crecer? Y sí, digamos, lo más esperable es lo que uno termina encontrando, y eso es un poquito como, no poco interesante, pero bueno, es como lo obvio,
Que sí, o sea, las mayores dificultades que terminan encontrando estas empresas, acá en Argentina lo que dicen es, la coyuntura macroeconómica, la fuerte volatilidad de la performance económica, las restricciones a las importaciones y demás. Que es algo, es algo que experimentan casi todos, ¿no? Según la propuesta de valor, tendrán en mayor medida o en menor medida insumos importados, entonces eso podrá variar caso a caso. Pero digo, lo que querías resaltar es que al tratarse de un sector novedoso en el mundo, ¿no? O sea, servicios, como decía al principio, que quizás a partir de Big Data, inteligencia artificial y lectura de imágenes satelitales y demás, se generan servicios. Esto es nuevo en Argentina, pero es nuevo también en Estados Unidos, en Europa, en Israel, donde sea. Y en esos países, las empresas también van a estar enfrentando dificultades para desarrollarse y crecer, quizás mucho más apuntadas a, no sé, las dificultades tecnológicas que subyacen al desarrollo de estos servicios, ¿no? Y acá queda como todo un poco el manto de la inestabilidad económica cubre todo lo otro, ¿no? Entonces, claro. Justo ahí me das el pie para hacerte una pregunta, porque quienes leímos a Diamant en la carrera tendemos a creer que el sector agrícola en nuestro país es hiperproductivo. De hecho, abastecemos con productos agrícolas a países muy lejanos y tenemos precios competitivos. Pero Diamant, la verdad es que escribió hace casi 50 años y la incorporación de tecnología permite cultivar cada vez más y mejores productos en lugares donde por ahí hubiese sido impensado en otro momento. ¿El campo argentino sigue siendo tan competitivo a nivel mundial? ¿Juegan las Agtech un rol clave en la productividad del campo, comparada, ¿no?, de Argentina y otros lugares? Claro. Hoy no diría que las Agtech en sí jugarían un rol central para explicar la competitividad del sector agropecuario nacional o de la agroindustria nacional. Sí, no sé, por ejemplo, en el caso de los cultivos extensivos, la adopción masiva de organismos genéticamente modificados, de la siembra directa y todo ese paquete tecnológico que empezó a difundirse rapidísimo en los 90s, más otra serie de cambios, quizás es como mucho más la explicación de la situación de los últimos 20 años del sector que las Agtech, ¿no? Sí, con el caso del sector, de la agroindustria nacional, vale la pena resaltar que muchas veces existen grandes heterogeneidades internas, ¿no? Uno a veces, siguiendo este paper hermoso de Diamant, escrito hace mucho tiempo, podría pensar que se trata de un único sector y que todos los actores son más o menos similares. Y claramente no es así. O sea, no es lo mismo lo que pasa en distintas regiones del país, lo que pasa con distintos cultivos, o mismo, no sé, si uno piensa en los cítricos, una es la realidad que tienen los limones argentinos, que Argentina es el mayor exportador de derivados industriales de limones del mundo, es el mayor proveedor de aceite esencial de limón a Coca-Cola. Los tucumanos dicen que si desaparece Tucumán del mapa no habría más Coca-Cola. Y otra realidad por completo es lo que pasa con las naranjas o las mandarinas, que están por completo fuera de estos círculos de comercio exterior. ¿Y por qué es esto? Perdón, porque la verdad que habla acá una fan de las mandarinas. Me parece que tenemos grandes mandarinas para exportar, ¿o no? ¿O no hay sí. que comprar? ¿Cuál es el problema? No, son como mundos muy distintos, ¿no? El de la exportación de cereales oleaginosas y lo que pasa con el limón, las mandarinas, las naranjas, donde el gran agregado de valor, por ejemplo, en un limón, está, no sé, en poder pensarlo que va a llegar en condiciones ideales a una góndola en Holanda, por ejemplo.
Sí, no. Y todo, o sea, para que llegue un limón, una mandarina en las formas óptimas, una góndola en el extranjero, bueno, hace falta un proceso de coordinación entre actores privados y entre actores privados y el sector público que realmente es muy dificultoso. Y por distintas trayectorias históricas y desarrollos tecnológicos y demás, si bien podemos profundizar o no, Argentina pudo desde hace ya varias décadas construir o armar un clúster de limones hipercompetitivo y, bueno, tener una situación nada que ver con el resto de los cítricos dulces. Sí, se me ocurre que, de hecho, lentamente, en base a lo que nos venías diciendo recién y lo que mencionó Noé sobre Diamant, como que el agro, al tener estos componentes importados que se vuelven, o sea, la parte en el AgTech, ¿no? Que Sí. se vuelven importantes estos componentes importados, pareciera como este sector dual o este sector que era la contracara del agro en el paper de Diamant, ¿no? Que era esta industrialización que nunca se podía llegar justamente debido a la dependencia a los bienes importados, como que eso podía llegar a incidir, y creo que acá tiene como un rol importante. Lo que sí me genera dudas es que, más allá de que tuvimos múltiples modelos cambiarios, ¿no? Como con convertibilidad, tuvimos varias devaluaciones, varias crisis en consecuencia, deuda, no deuda, etcétera, el agro como que independientemente siempre hizo crecer su capacidad productiva, ¿no? ¿Vos pensás que en este caso las AgTech tienen esa capacidad, o al estar más dolarizadas las vuelve un poquito más endebles? No sé si se entiende la pregunta. Sí. Mira, no me parece que la inestabilidad cambiaria sea como un factor que drásticamente afecte la competitividad o la posibilidad de subsistencia de una AgTech común y corriente local. Entendiendo que sus costos van a estar dolarizados, no solamente por los insumos que tengan que importar, sino básicamente por los servidores que tengan que pagar o los servidores online y demás, ¿no? O sea, como los sueldos que pague probablemente sigan bastante una trayectoria dolarizada, sus ingresos también lo van a estar, ¿no? Sí, claramente la volatilidad y este ciclo permanente de crisis o estancamiento económico reduce las posibilidades de crecimiento de todos los actores de la economía, genera, no sé, que se achiquen la temporalidad para la toma de, que se acorte, ¿no? La temporalidad para la toma de decisiones, y bueno, eso quizás no de forma directa al emprendedor AgTech, pero si de repente sus clientes ven inestabilidad y prefieren no consumir sus servicios, bueno, ahí de esta forma indirecta las terminarían impactando, ¿no? Claro. Sí. Bueno, sí, como otras actividades, ¿no? Como bien decías vos, Jeremías, la verdad que todas las actividades o todos los actores económicos se sienten vulnerables o se ven perjudicados con la inestabilidad. Pero bueno, la realidad es que el tema AgTech nos parecía súper importante por, bueno, la posibilidad de desarrollo, y como bien vos decías, que es nuevo, no solamente para Argentina, sino para otros países. Así que bueno, nos encanta que te hayamos podido entrevistar para poder conocer un poco más, y también, bueno, si la pasaste bien, quizás podés venir de vuelta en un futuro y seguir hablando de esto, ojalá con variables más positivas para analizar el desarrollo. Y bueno, no sé, chicas, si tienen alguna pregunta más, pero si no, podemos liberarlo a Jeremías. Muchas gracias, Jeremías. Bueno, muchas gracias por la invitación y un gusto haber estado acá con ustedes. Muchas Gracias a vos. Adiós. Y cerramos con Everybody's Changing the King. Todos estamos cambiando, todos estamos merodeando nuestra tierra y todos los procesos cambian. Y está muy bueno que nuestra entrevistada
Jeremías Lackman nos has contado de cómo está cambiando el agro y cómo va a repercutir en nosotros. Chicas, un placer como siempre. Anto, ¿querés contarnos en tus redes? Sí, nos pueden encontrar en Twitter, Instagram y Facebook como Poco-Ortodoxas, y si quieren volver a escuchar este programa, nos encuentran en Spotify como Poco Ortodoxas y en YouTube como Poco-Ortodoxas. Bueno, chicas, será hasta la semana que viene. Un saludo a todos los Foxers. Adiós. Hasta el martes. Chao. Chao.